Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, es un gusto para mí de estar en este episodio de Diosidencias. Hoy tengo a una super invitada. Ella es chihuahueña porque nació en Chihuahua, actualmente vive en Monterrey. Tiene 3 hijos, es empresaria, ha ayudado fundaciones, una que es Asilo Hermosa Provincia y Pueblo Cinema. Y ella es Ale Rodríguez. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, ¿cómo estás? Yo feliz, qué bonita presentación, chihuahueña, así es, esa soy yo. Gracias Ale por aceptar la invitación. Sé que fue un poquito complicado coincidir con todas las actividades, pero bueno, encontramos un tiempo para poder estar en este momento aquí grabando tu historia, que sin duda va a ser de impacto, de motivación, de inspiración para muchas personas. Así que adelante con esa historia. Muchísimas gracias, Cris. Pues sí, desde ponernos de acuerdo y coincidir, ahí es donde empiezan las diosidencias, donde él dice cuándo, cómo y el por qué también. Mira, te platico mi historia. Fíjate que yo estudié mi carrera, me gradué y me tocó la fortuna de iniciar en una empresa de telecomunicaciones. Ahí inicié mis prácticas profesionales, lo cual yo tenía planeado pues ir un tiempo en lo que encontraba algún trabajo. Gracias a Dios, esos fueron 6 meses. Esos 6 meses me fue muy bien, me trataron muy bien, me encantó el trabajo. Fíjate qué raro, no tenía nada que ver con mi carrera, pero por lo que fui a hacer ahí me gustó mucho lo que estaba haciendo y me encantaba el trabajo. Era una empresa donde la verdad se trabajaba muy, muy a gusto. Yo estuve, te digo, ahí desde mis prácticas, o sea, no estuve laboralmente en ningún otro lado. Mi único lugar donde yo trabajé es esta empresa que te digo que es de telecomunicaciones. Y fue una etapa muy padre de mi vida. Ahí conocí al que es papá de mis hijos. Tuvimos un matrimonio muy bonito de 17 años. Después decidimos terminarlo, pero fue un terminarlo también muy bonito, ¿no? Pero entiendo que probablemente, o más bien muy seguramente, mi estancia y mi paso por la empresa, dentro de las cosas que tenía que vivir y que estaban en mi destino y que Diosito me tenía ahí planeado, era conocer al papá de mis hijos y tener estos 3 hijos maravillosos que al día de hoy tengo y que agradezco muchísimo. En estos 15 años que yo estoy en la empresa, estuve trabajando en varias áreas. Como te digo, yo empecé a hacer ahí las prácticas. Después me llamaron para ser asistente de uno de los directores. Y después en esa área, que era de presupuestos, otro de los directores me habla para ver la parte del presupuesto de su área. Entre otras cosas que hice, pero prácticamente en los que más tiempo estuve y en los que más trabajé fue en esta parte, en presupuestos. Aprendí muchísimo, que eso también tenemos siempre que entender. Donde estemos, aprender y tratar de sacar toda la experiencia sin miedo a qué va a pasar mañana. Simplemente aprende de los demás, que eso es bien importante. Respetar también las jerarquías, ¿no? Porque ahora creo que en los jóvenes es como que no, el jefe no, que no me diga, que no. La verdad es que lo importante es aprender de ellos. Por supuesto que también podemos sugerir qué se puede hacer, pero lo importante para mí era mucho aprender y aparte yo los veía y bueno, los admiraba muchísimo. Total, pasa el tiempo, te digo, fueron 15 años los que estuve trabajando en esta empresa. Me caso, tuve un muy bonito matrimonio, tengo a mi primera hija y me toca llevar a mi hija a la guardería de ahí de esta empresa. En el edificio tenían un apartado donde era la guardería. Y pues era muy cómodo, ¿no? Porque yo llegaba a trabajar, dejaba a mi hija en la guardería y me iba a mi oficina. Entonces era muy práctico, muy bonito todo. Me fue muy bien, la verdad es que atendían muy bien a mi hija, pero yo siempre pensaba y siempre tenía esta cosita como de, toda la atención a mi hija está muy padre, pero me faltaba como la parte, oye, ¿qué hizo? Pues yo prácticamente la dejo aquí a las 8 de la mañana, vengo por ella a las 5 de la tarde, todo el día la dejo aquí. Me gustaría que en el reporte me dijeran más, oye, fíjate que hoy balbuceó, o que hoy hizo esta actividad, o que está intentando
gatear, no sé, no me faltaba como que me dieran esa parte. Sin embargo, siempre me la atendieron muy bien. Nunca tuve ninguna incidencia, pero siempre me quedó esta cosita. Tengo a mi primera hija, me embarazo de mi segundo hijo y cuando faltaban 2 semanas para que empezara mi incapacidad. O sea, tenía 7 meses de embarazo. Entonces me habla mi jefe y me dice, oye, quisiera que vinieras a la oficina porque quiero ver algo contigo. Yo la verdad es que te lo prometo que ni por la mente me pasaba qué me iba a decir. Pero lo que hice fue, como siempre, agarraba mi libreta para anotar pendientes. No me va a pedir que compre algunas cosas, me va a pedir que cheque el presupuesto para algo. Pues bueno, lo que normalmente hacía. Y inmediatamente lo noté diferente, ¿no? Empieza él a contarme como, fíjate que estamos muy contentos contigo. O sea, la verdad, muchas cosas muy lindas que le agradezco porque entiendo que fue su manera de suavizar un poco a lo mejor la noticia, que me imagino que para ellos tampoco es fácil darla. Pero me empezó a decir cosas muy bonitas, estamos muy contentos contigo, tu trabajo, tanto tiempo. Pero ahora que vas a tener a tu segundo hijo, pues creemos que es mejor que estés en casa, que los disfrutes a tus hijos. Y yo te lo juro que en mi cabeza era todo un sinfín de emociones. O sea, eran muchas emociones porque por un lado yo decía, bueno, sí, pues voy a mi casa y voy a tener 2, los voy a disfrutar. Y aparte, no sé qué tan pesado sea trabajar y tener a 2. Pero por otro lado decía, híjole, pues también la parte económica. O sea, a final de cuentas, en nuestra casa contábamos con 2 sueldos. Me acuerdo tanto porque fue un miércoles de ceniza. Bueno, fuimos a tomar ceniza porque eso fue antes de la hora de comida, cuando me dieron la noticia. El caso es que me dijeron así tal cual, ¿no? ¿Sabes qué? Queremos que pues tú ya mejor ve a tu casa a disfrutar a tus hijos. Entonces estás en la lista de la gente que va a salir porque la empresa está en una situación complicada. Entonces, para ponerlo en palabras claras, para mí era, me corrieron, me quedé sin trabajo. Y aparte, me tocó en una etapa que a lo mejor varias mujeres me puedan entender. Traes las hormonas diferentes, traes un sentimiento diferente. Entonces, para mí, te lo aseguro, fue una noticia difícil, una noticia fuerte. Nos fuimos, me acuerdo en ese entonces mi esposo y yo nos fuimos a tomar ceniza y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que salir yo? Y hasta empecé a compararme, ¿sabes? Yo decía, ¿por qué yo? Pues a lo mejor, oye, mira, esta compañera no hace tantas cosas, malamente, ¿verdad? Pero como nunca había vivido esa situación, yo decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no a lo mejor le tocó al de al lado o a la de enfrente o a la otra? ¿Por qué a mí? Y me pegó como que por varios lados. Una, porque pues pensaba en lo económico, porque a final de cuentas ya iba a tener otro hijo. Entonces ya tenía la experiencia de la primera y sé que económicamente no duele, pero pega, ¿no? Es inevitable decir que pues los gastos suben. Y por otro lado decía, bueno, pues voy y los disfruto. Entonces era pensar en lo económico, pensar en el tiempo, pensar en que yo he trabajado desde que trabajaba, entonces me veía si en mi casa o no. Total, esa vez salí como que era un poquito intranquila de cuando fuimos a tomar ceniza. Y ya en la casa, el papá de mis hijos me decía, mira, tranquila, no pasa nada. Ahorita lo que yo sí hablé con ellos es, no seas malo, espérame a mis incapacidades. A final de cuentas, la incapacidad no las paga la empresa, las paga el seguro. Entonces, dame oportunidad de que no me quites las incapacidades, deja que nazca los 45 días que te tocan por ley y pues ya te firmo ahora sí lo que tenga que firmar. Yo tenía 15 años ahí, entonces me lo respetaron. Por lo pronto, pues ya lo que restaba del embarazo y esas 2 semanas que me faltaban para incapacidad ya no fui a trabajar. Me respetaron las incapacidades, lo cual económicamente nos ayudó. Y nace mi bebé, mi segundo hijo. Tengo una hija, la mayor, y nace enano, ¿no? Mi hijo. Entonces ya cuando nace él, pues ya se acerca el tiempo a que, oye, ya tengo que firmar ahora sí. Pues dije, bueno, ahí sí de verdad dije que sea lo que Dios quiera. Al principio le cuestioné. Sí fue como que, Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Porque era difícil. Según yo era más difícil, ¿no? Por la situación de que te digo que estaba embarazada. Y ya pasa el tiempo cuando firmo y todo, dije, bueno, a ver, yo siempre quise que la guardería de mi hija fuera con ciertos puntos, ¿no? A, B, C y D. Y a lo mejor cubrían A y C, pero faltaban cositas. Entonces, como tenía, te digo, 15 años en la empresa, pues la verdad no me fue tan mal en la liquidación porque me tocó la liquidación. Hasta eso,
no se portaron mal, ni me jugaron mal, ni me dieron menos, no. La verdad es que todo se hizo como se tenía que hacer y me dieron lo que me correspondía. Y ahí fue donde empecé a pensar qué podía hacer con ese dinero, porque tú sabes que cuando tienes una cantidad, si la empiezas a gastar, algún día se va a acabar si no haces nada con eso, ¿no? Y pues tampoco era como que, ay, con esto voy a vivir 3 años. No, me fue bien, me cumplieron, pero tampoco tenía como para vivir mucho tiempo. Y el papá de mis hijos me decía, oye, ¿sabes qué? Si quieres, quédate en la casa, vamos a probarnos un tiempo, quédate en la casa con los niños. Pero yo seguía pensando que a mí me encanta trabajar, siempre me ha gustado mucho trabajar. Y tenía esa cosquillita de, ¿qué puedo hacer yo? El lugar que yo quería para mi hija, porque fue la única que estuvo en una guardería externa a la que yo actualmente tengo. Yo decía, ¿qué puedo hacer para hacer algo similar? Entonces, mi papá, por ejemplo, siempre trabajó, es un hombre muy trabajador. Mi mamá siempre fue señora de casa, que muy linda y nos cumplía con todo, comida y con todo lo que necesitábamos, pero no tenía la experiencia de alguien que hubiera puesto un negocio. Entonces yo creo que ahí, desde la mentalidad, yo no la tenía como empresaria, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué puedo hacer yo que pueda generar dinero si no es por medio de un trabajo donde me den un sueldo cada 15 y cada 31? Y empecé a pensar la guardería, voy a poner una guardería. Empecé a investigar todo, empecé a documentarme. Pasó medio año en todo este proceso que te platico. Pasó medio año y dije, sí, lo voy a hacer. Ya tenía qué permisos se necesitaban, ya tenía todo estructurado. Dije, me voy a arriesgar, por decirlo de alguna manera, y yo sé que Dios me va a ayudar. Si algo he tenido yo, a pesar de que en ese momento lo dudé, soy una mujer de fe. Siempre en mi casa lo hemos sido, en casa de mis papás, y en mi casa también lo somos. Y emprendí, puse una guardería, después a los 2 años pude poner otra sucursal. Entonces fue algo que en su momento fue muy difícil y muy duro, y te puede ser que duro hasta para el ego. Pero después entiendes. Y ahora te puedo contar que gracias a esa experiencia, si algo me sucede ahora, yo tengo esa creencia y ese pensamiento de que Dios siempre obra para bien. Aunque en el momento no lo entiendes y aunque en el momento sea duro, porque sí pasa, yo sé que Dios obra para bien. Y me queda muy claro y siempre recuerdo eso. A ver, cuando yo me quedé sin trabajo, que fue bien difícil, que fue, pues todo el proceso fue como 1 año más o menos, y nos la vimos un poco complicadas de repente en ciertas cosas, pero hoy, al día de hoy, yo digo, si pudiera regresar el tiempo, que gracias a Dios no se puede, porque por algo tenía que durar ese momento en el trabajo y tenía que aprender ciertas cosas, a lo mejor yo me hubiera salido desde antes. A lo mejor si hubiera sabido, claro, ¿verdad? Qué fácil, si hubiera sabido que me iba a ir bien, lo hubiera hecho antes. Pero creo que en ese momento Dios fue como darme un empujoncito, porque Él sabía que a lo que iba era mejor. Y ahora de repente cositas tan sencillas que me pueden pasar, de que quería abrir otra sucursal y no se me dio, ya no me preocupo. De verdad que no me preocupo, porque sé que Dios me tiene que dar lo que lo que voy a tener y lo que merezco. No tal vez lo que merezco, no, pero lo que Él quiera se me va a dar. Yo todas las mañanas que me levanto pongo todo en manos de Dios. Y siempre le digo, mis hijos, mi negocio, todas las situaciones, mi vida, mi casa, todo está en tus manos. No sabes la tranquilidad con la que vivo ahora. Porque creo que muchas veces decimos que tenemos fe, pero a la primera que se nos pone, entre comillas, a prueba, nos damos cuenta que realmente no la teníamos. Entonces yo al día de hoy te puedo decir que tengo mucha fe en lo que Dios decide para mi vida y tengo mucha confianza en lo que me dé o no me dé, es por algo y siempre es para bien. Y normalmente cuando alguien me platica es que estoy súper preocupada, no podemos evitar el preocuparnos y el estresarnos, y al final de cuentas eso nos sirve también para moverte, para hacer algo. Si yo dijera no me preocupo, me quedé sin trabajo, pues me acuesto y no me preocupo y no pasa nada. No, también sirve para algo, ayuda el tener esa preocupación y esa cosquillita de que, híjole, bueno, tengo que salir adelante. Porque obviamente Dios nos ayuda, pero también nosotros tenemos que hacer lo propio. Entonces, desde esa experiencia, que la verdad sí fue, ahorita la cuento y
te puedo decir que no siento mucho, ¿no? Pero en su momento, Cris, fue bien difícil para mí. Muy, muy difícil. Pero a raíz de eso aprendí que por algo pasan las cosas, que la fe no es de un ratito, que la fe no es cuando las cosas están solo bien, y eso me ha ayudado mucho. Entonces, por un lado, me ayudó a emprender, fueron los beneficios, emprendí, conocí lo que es ser empresaria, y la verdad es que ser dueño de tu tiempo para mí ha sido muy importante, sobre todo porque estuve mucho tiempo con mis hijos, los aproveché mucho cuando estaban más chiquitos. Hoy también, pero bueno, ya están más grandes y ellos a veces hacen también sus cosas. Aprendí que donde Dios me ponga es el lugar correcto, y sobre todo aprendí que hay que resolver. Hay que aprender a resolver y no estresarnos. Confiar, darle, te digo, hacer nosotros lo propio, pero confiar en que siempre pasa por algo y siempre es para nuestro bien. Y entonces eso me tocó en esta historia, que ojalá y a alguien le pueda hacer clic. A veces quedarnos sin trabajo es muy duro, pero pues hay que tener fe y confianza, porque las cosas pasan y de verdad siempre pasan para algo bueno. Y esa es la historia, para mí la diosidencia, porque hoy, bueno, agradezco muchísimo el que me haya, haz de cuenta que me agarró así como un títere, ¿no? De que, a ver, aquí ya no, vente para acá. Y estoy feliz ahorita donde estoy. Qué bonita historia, Ale. Gracias por compartir todo el contexto y toda la historia completa. Para ti que me estás escuchando, yo escuché parte de esta historia en un video de TikTok en otra entrevista y fue cuando decidí invitar a Ale. Pero sí, definitivamente, yo creo que grabar este episodio también te va a servir como recordatorio, ¿no? Mientras recordaba los detalles, me imagino que decías, wow, o sea, no sé cómo fui tan fuerte en ese momento, no sé cómo hice esto, no sé cómo pude, pero pues siempre las cosas pasan y cuando damos ese paso de fe, también está Dios. Dice, bueno, ya diste el paso de fe, ahí entro yo también a hacerte el backup, ¿no? A cubrirte, a abrirte las puertas, pero siempre Él nos pone para que nosotros demos ese paso de fe. Y sí, cuando Dios nos saca de un lugar, posiblemente es porque nuestro propósito ya no cabe ahí. Quizá porque el tiempo de aprendizaje ha terminado y es momento de que nosotros empecemos también a dar nuestros propios frutos. Y aunque a veces los propósitos inician con situaciones difíciles, cuando uno voltea a ver para atrás dice, es que no hubiese vivido de otra forma. O sea, de otra forma yo no hubiese llegado a donde estoy que teniendo que sufrir. Entonces muchos llegan a esa conclusión. Si tuviera que volver a pasar, lo volvería a pasar porque ahora es muy diferente. Yo soy dueño de mi tiempo, tengo proyectos, hago de mi tiempo, de mis cosas, de mis proyectos, lo que a mí me gusta con la bendición de Dios. Y como dices, no que hayamos tenido una victoria en su momento, puede decir de que, ok, ya lo tengo garantizado, porque esto es algo constante, ¿no? La fe es como un músculo, se va desarrollando, y a veces nos vamos a encontrar con un problema todavía más difícil y hay que volver a desarrollar ese músculo para que la fe siga creciendo. Y como comentabas, ¿no? Quizás no pude abrir una segunda sucursal, una tercera sucursal. Bueno, es porque quizás Dios está diciendo, espérate, Ale, ahorita no es el momento, tenemos otros proyectos, déjame guiarte, o falta pulir esto, o falta crecer. Pero ya con tu experiencia, con todo ese aprendizaje y con toda esa fe desarrollada, tú puedes entender, bueno, Dios, te dejo a ti, porque pues realmente yo no puedo hacer nada como persona. Y eso me gusta mucho, Ale. Qué bonita historia, la verdad, y que llega a inspirar. Digo, a muchos le pedimos a Dios y a veces siento que Dios dice, ¿seguro lo que me estás pidiendo? Porque a veces es como, Dios, dame más paciencia, pero la paciencia se desarrolla en los problemas. Dios, dame más fe, pero la fe se desarrolla en problemas. Entonces, a veces decimos, ¿por qué Dios? Y Dios dice, pues es que tú me lo pediste, o sea, no te iba a llevar así como por el camino fácil para poder desarrollar esto otro. Y así es la vida, ¿no? Y me gusta mucho esto, Ale. No sé si para ir cerrando quieras dejarnos alguna frase o algo que nos quedemos con este episodio. Mira, sí, bien importante es, confía en Dios, pero haz lo propio. Por ahí hay una frase que la verdad, ahí sí me da mucha pena porque la escuché mucho de mi abuela, pero no sé si es cierto que venga en la Biblia. Ahí sí te lo tengo que decir. Pero es, ayúdate que yo te ayudaré. Así me decía mucho mi abuela. Es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces también eso es cierto. Si hay que pedirle a Dios, obviamente nosotros estamos en manos de Él y Él siendo nuestro Padre, somos creaciones de Él, por supuesto que quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, a veces para llegar a eso mejor hay que pasar por ciertos procesos, como decías.
pero hacer lo que a nosotros corresponde también es bien importante, porque luego todo se lo dejamos, es que Diosito tú, es que Diosito, pues también nosotros hay que hacer nuestra parte y hacemos como un trabajo en equipo, aunque él tiene el control, pero somos parte de su equipo. Totalmente de acuerdo. La verdad que, como te decía, dice, bueno, yo tengo todas las herramientas, solo da ese paso para que yo te las pueda proporcionar. Siento que como que funciona así, pero qué bonita reflexión. Muchas gracias. Para ti que me escuchas, que si estás pasando una situación difícil, similar, te invito a que reflexiones en esa historia, que te inspires y que quizá no termine con el mismo resultado, pero déjame decirte que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y te va a llevar al punto donde necesitas estar. Los planes a veces no los vamos a entender, pero sí te puedo asegurar que son perfectos. Así que comparte este episodio con otras personas, sigue el podcast y para ir cerrando, Ale, y para irnos despidiendo, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y cómo te podemos encontrar para darle cara a la persona que nos contó esta historia y que las demás personas puedan inspirarse con tu contenido. Claro que sí, muchas gracias, Cris. Me pueden encontrar Ale Rodríguez MX en todas las plataformas, Facebook, TikTok, Instagram, y pues en lo que les pueda ayudar, con mucho gusto. Lo único que les puedo decir es que todo pasa por algo y siempre pasa para bien. Gracias, todo pasa por algo y siempre pasa para bien. Me gusta mucho, Ale. Gracias por compartirnos también esa frase. Y pues no queda más que despedirnos. Te mando un abrazo. Espero que sea la primera vez, pero no la última, escuchando más historias y más diosidencias de Ale Rodríguez en este podcast. Gracias, Ale. Hasta la próxima. Así será. Yo agradecida mucho también contigo, Cris, porque yo ya he escuchado varias historias de ustedes. Hay una de la mochila que me encanta, de un argentino, pero sí escúchenlo porque está muy interesante. Y gracias a ti por hacer esto y por dejarnos mensajes tan interesantes y tan importantes. Gracias, Ale. Gracias. Qué bueno que te gustó la historia. Creo que es la primera temporada, capítulo 31, para los que nos escuchan si quieren ir a escucharla. Y espero que... Está padrísimo. Sí, y espero seguir teniendo muchas diosidencias porque eso es lo que mantiene vivo este proyecto. Y espero que también podamos escuchar más historias tuyas, Ale. Y por qué no, si tú estás escuchando este episodio y quieres contar alguna historia, pues escríbenos y con mucho gusto también podemos grabar. Hasta la próxima. Chao. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.